La melancolía es un sustituto de aquellas manifestaciones cotidianas que se presentan en revelaciones de un espejo continuo que devuelve una imagen. Esa imagen que parece arbitraria, en realidad responde a un hilo conductor, el cual nos va sumergiendo en un diario acontecer que representa asimismo la envoltura del ser. Lo cotidiano apresura los tiempos siempre y cuando uno pueda estar en sintonía con la presencia de aquello que se convoca desde una empatía personal. El motivo por el cual uno puede deslizarse dentro de un parámetro existente hace de uno a aquella marca desigual que contrae los espejismos e intenta comunicar un espacio de tiempo real que se busca a sí mismo en la conformación de una espiral ascendente que nos traslada inmediatamente a un punto imaginario. Ese punto imaginario confluye dentro de la manifestación espontánea en una actitud que el artista succiona de su bagaje, de su propia intemperie y amolda, agiliza un molde nuevo para esas elucubraciones que finalmente se trasladan a el precepto de una obra. El modo de coherencia que adquiere el proceso también responde a una propia incoherencia, a un deslizarse sobre arenas movedizas, sobre situaciones que se escurren. Y sin embargo, en ese escurrimiento, en ese desposeerse continuamente, es donde se encuentra ese paradigma de un destino supuesto, un ideal de transformación a donde podría uno convocarse a sí mismo en la empatía con otros. Esos otros circulan en su libertad alrededor de una trama que asemeja a un tejido, una trama humana en la cual se participa desde una intención que tiene sus rasgos sociales, culturales, enraizados en una historia. Uno mismo participa de esa historia en el desarrollo de un mecanismo que suplanta la vergüenza de ser aquel que uno es, que quizás no quisiera ser. El término de la construcción de uno asemeja a la construcción de una obra. Un cuadro va hacia un lado, tiene un camino a recorrer y el artista debe escuchar esas señales que son la impronta
de un conjunto de sucesos que la práctica del proceso creativo, obviamente que influye. Esa práctica adquirida también uno debe dejarla de lado, porque el cuadro podría llegar a realizarse bajo las directrices de la práctica, bajo las directrices de un envión natural que no requiere gran sorpresa, que son escalas que se van sucediendo y trae la certeza de un punto cúlmine. Entonces el proceso imaginario, el proceso involuntario, lo que no corresponde que sea, pero que finalmente se prepondera como lo que es, hace de un espejo también para el movimiento de uno mismo en las circunstancias que le sean propias. Un adivinarse permanente, un modificarse sobre los márgenes conocidos, un dejarse estar, un dejarse llevar, un dejarse arrastrar hacia las latitudes para conformarse quizás como un ensamblado de posibilidades. En una tela están todas las posibilidades, pero no están todas, porque en realidad yo como artista tengo mis posibilidades, tengo mis límites, tengo mis circunstancias que permiten determinados movimientos en determinadas áreas. Entonces está toda la libertad en una obra, pero a la vez no está toda. Está el reflejo de las libertades que uno pueda tener, inclusive en ese momento dado. Estas aperturas y cierres del ser, se aventuran en lugares inciertos y donde una obra de hoy no es la misma que voy a hacer mañana. Pero hay un deseo de permanencia, de hallar, de encontrar, de arribo, hay un deseo de estructurarse en un ámbito determinado, en una pareja, en una relación, en un vínculo, en una profesión, un deseo de ser dentro de unas limitantes provenientes de las palabras que designan. Las palabras vendrían a designar el comportamiento de uno dentro de los ámbitos donde se mueve. La palabra pareja determinaría que uno está en un vínculo estable. La palabra profesión determinaría que uno está dentro de una profesión. Pero, ¿qué pasa si las circunstancias suceden sin palabras? Si no hay vocablos que lo definan, que no hay las apariencias que desean comunicar a qué corresponde lo que uno hace, en qué casillero está puesto uno con respecto a los distintos temas. Entonces, soy yo mismo el que finalmente encasillo mis áreas por una conveniencia social de generar un puente de tranquilidad hacia afuera, como si ese puente y ese afuera generara o pudiera generar toda esa trascendencia que en realidad me corresponde a mí.
Yo no debo buscarle al afuera responsabilidades que son propias de mi trayecto. Entonces, el trayecto como artista hace de mí un ser ambiguo, sumergido en un comportamiento que no termina en la ejecución de una obra determinada, en un soporte determinado, que podría ser un cuadro, una tela, una escultura, un verso, un poema, un tema musical, una novela, o mismo esto que hago acá, un compendio de palabras para decir algo que pudiera manifestarse como algo y sin embargo se manifiesta a sí mismo como también se manifiestan las otras obras, como un inacabado, como un suspenso en el aire, en el tiempo, en el espacio, un sumergirse en la nada, no como un atrevimiento de generar la nada, sino como una vanguardia